Buenos días, niños. El día de hoy nuevamente reiniciamos nuestras clases. Un gusto de compartir por este medio. Espero que todos estén mirándome, por favor, a través de estos videos. Vamos a ir caminando en nuestro proceso de aprendizaje de una manera lenta pero muy precisa, ¿sí? El día de ayer habíamos visto sobre cómo se describen a las personas. ¿Qué es describir? Recuerden ustedes que describir es como hacer un dibujo, como si nosotros pintáramos con palabras lo que es una persona, ¿sí? Eso es lo que hicimos ayer. Las palabras pueden expresar tanto las características físicas como las características o el carácter de la personalidad que tiene cada persona. Y les había narrado más o menos el cuento de cómo se perdió un niño, cómo se perdió los papás. Y ustedes vieron en las láminas, sí, que el niño decía las características del papá. Hicimos algunas actividades. Por ejemplo, encerramos las palabras que expresan atributos. ¿Qué son los atributos? ¿Sí? Son lo que tienen las personas interiormente. ¿Sí? Eso es lo que tienen las personas, las características que tienen, las cualidades que tienen es un ser humano, en este caso, las personas. Esos son los atributos, ¿no es cierto? Entonces pudimos hacer eso nosotros. También hicimos algunos ejercicios de lo que los niños pueden tener, las personas pueden tener algunos atributos. Por ejemplo, en este caso dice, leo las características y escribo el atributo al que corresponde. Bebé, niño, joven, adulto, viejo, anciano. ¿Cuál será el atributo ahí, no es cierto? De hombre, de mujer, trigueña, blanca, negra, pálida, morena, bronceada, pecosa, ¿sí? Son atributos que tienen las personas, por ejemplo, en este caso, relacionado al color de la piel, relacionado a la edad, relacionado al sexo, si es hombre o mujer, ¿sí? Al porte, alto o bajo, a la contextura, si es gordo, delgado, flaco, obeso, ¿no es cierto? ¿Sí? Y en cuanto también a la contextura física, si es musculoso, si es enclenque, si es frágil, si es fuerte. Eso leímos en las láminas de ayer. ¿Sí? Luego observamos más o menos una imagen de lo que tiene Pedro de su papá y leo los atributos que guiarán su descripción. Y ahí teníamos las características de cómo es el cabello, de cómo tiene la cara, de cómo son sus ojos, su nariz, su boca, sus cejas. Es decir, vamos pintando con nuestras palabras lo que fue el papá de Pedro, que daba el ejemplo, ¿no es cierto? Es decir, estamos haciendo lo que se llama descripción de una persona, ¿sí? Luego habíamos hecho otro ejercicio que dice, observo las imágenes y describo al papá de Pedro, ¿ya? Entonces, le pusimos ahí, algunos habían puesto si es gordo, si es flaco, si es bajo, si es viejo, si es joven, ¿no es cierto? Ya, cómo tiene sus cejas, cómo son sus ojos, cómo son su piel, qué color es, cómo es el cabello, su boca, su nariz, y finalmente terminamos haciendo unas oraciones sobre los atributos o la descripción que hacíamos de las características físicas y del rostro del papá del Pedro. Ustedes habían hecho unas oraciones, pero habían puesto toditos de encabezado como el papá de Pedro es, el papá de Pedro tiene la boca, el papá de... O sea, toditas las oraciones estaban empezando igual. Y nosotros somos ricos en poder expresar con más palabras de diferente manera las oraciones. Podemos cambiarlo. Por ejemplo, el cabello del papá de Pedro es crespo. Ya he cambiado, ¿no es cierto? Por ejemplo, puedo poner, el papá de Pedro tiene unos labios gruesos. O también puedo cambiar, esos labios gruesos son del papá de Pedro, ¿cierto? La nariz ñata del papá de Pedro, vean, o si no, el papá de Pedro tiene una nariz ñata. O esa nariz ñata es la del papá de Pedro. Es decir, podemos cambiar, ¿ya? Muy bien. Sin embargo, yo he calificado y les agradezco y les felicito las oraciones que ustedes han realizado. Espero que ustedes mismos hayan
concretado este aprendizaje pensando y desarrollando lo que son las oraciones, ¿ya? Luego vamos a continuar este trabajo porque dentro de nuestro espacio de conocimiento están largos los trabajos, ¿sí? Y justamente vamos a enfocar prácticamente más el trabajo en lo que es lengua y literatura, que comprende lo que es nuestra lectoescritura, ¿sí? Nuestra redacción y matemática. Entonces hoy continuamos con lengua y literatura, ya les había recordado yo, ¿sí? Entonces, vamos a ver, así como hicimos la descripción de una persona, también podemos describir a un animal, ¿no es cierto? Igual, a un ser vivo. Yo tengo acá, por ejemplo, esta avecita. Esta es un ave del oriente, ¿cierto? Puedo describirle, sí, cómo es su pico, cómo es su cabeza, cómo está compuesto su cuerpo de plumas, de colores, ¿no es cierto? ¿Dónde vive? ¿Cómo son sus ojos? Esa es la descripción de un animal. ¿Ah? Estoy describiéndole, estoy pintándole con las palabras, estoy dando las características de los atributos que tiene este animal. Cómo tiene el pico, cómo tiene la cabeza, cómo tiene el cuerpo, cómo son sus alas, es un ave, cuántas patas tiene, ¿no es cierto? Entonces, cómo es su ojo. Le puedo describir a este animal, ¿ya? Acá tengo yo otro animal. Este es un delfín. De igual manera, puedo describirle, claro, cómo es el animal, qué color tiene, cómo es su figura, dónde vive. ¿Ya? Vean, facilito, ¿no es cierto? Tengo otro animalito acá. Vean. Es un ave, de igual manera, dónde vive. Es un piquero, en qué parte vive, qué color es su pecho, cómo es su plumaje, qué color es su pico, cuántos ojos tiene, cuántas patas tiene. Es decir, voy pintando con palabras la descripción de los animales. Ahora vuelta, acá tengo otro animalito. Esta vez son animales que he podido adquirir en algunos de los viajes que uno se ha realizado. Y aquí tengo un mono. ¿Sí? Asimismo, puedo describirle a este mono cómo es, de qué forma es, cómo es su nariz, cómo es su boca, cómo son sus ojos, cómo son sus piernas, sus brazos, cómo es su cuerpo. Es decir, de igual manera, pinto todas las características físicas y los atributos que tienen también los animales. Porque hay algunos atributos que tienen los animales. Por ejemplo, hay perros muy cariñosos, ¿no es cierto? Pero también hay perros bravos. Hay gatitos muy cariñosos y hay gatos que son muy atrevidos. ¿Sí? Bien, entonces continuamos fácilmente esta situación. En las siguientes actividades, yo voy a darles, por ejemplo, para continuar estas actividades, voy a unir las oraciones del ejercicio anterior, o sea, de lo que ustedes pusieron. Mi papá tiene el cabello crespo, por ejemplo. Mi papá tiene la nariz aguileña o ñata. Esas oraciones del ejercicio anterior, y escribo la descripción del padre de Pedro para el uso de conectores con I. Sí, eso quiere decir el conector. ¿Qué es el conector? Es la unión. Entonces yo voy a unir la palabra o la letra I en estas oraciones, ¿sí? También cuido de no repetir las palabras. Entonces, yo voy a hacer una descripción ya continua, no en las oraciones. Si yo hice las oraciones, ¿no es cierto? La piel del papá de Pedro es blanca, su cabello es lacio, sus labios son gruesos y su nariz es ñata. Entonces, yo voy a hacer esta descripción poniéndole un conector I. No le voy a poner, ya como hice anteriormente en las oraciones, la nariz de Pedro, del papá de Pedro es ñata, la nariz de Pedro, los labios del papá de Pedro son gruesos, el cabello del papá de Pedro es lacio, ¿sí?
la piel del papá de Pedro es blanca. No voy a poner, sino voy a hacerlo continuo poniendo la lechita I. Y voy a decir, por ejemplo, así de la siguiente manera. Vamos a ver, ponemos así. Las características físicas del papá de Pedro son las que tienen el cabello lacio y la nariz aguileña y los labios gruesos y su piel es blanca. He dado, ¿no es cierto? No he repetido yo al inicio la nariz del papá de Pedro, la boca del papá de Pedro, no. Sino he puesto un conector, he puesto una unión. Ahora ahí me dice que tengo que cuidar de no repetir yo las palabras, ¿sí? Porque eso es redundar, ¿sí? Entonces para eso tenemos nosotros unos signos. Puede ser la coma, como también puede ser la letra I, ¿sí? Y entonces voy a realizar esta descripción ya en forma continua, ya no en forma de oración, pero utilizando el conector I, como les digo, ¿no es cierto? Luego, una vez que escriba, voy a revisar cómo está la descripción, ¿sí? Voy a hacer que esta descripción puedan leer las personas, no solo yo, sino también mi papá, mi mamá, ¿sí? Ellos comprendan. Para ello es preciso reflexionar sobre la lengua, ¿ya? Entonces, miren ustedes, si es que yo ya escribí en oraciones, hoy lo puedo hacer ¿en qué? Lo puedo hacer en texto. Para ello utilizo los conectores. Y los conectores, por ejemplo, es la letra I. Entonces, si ustedes escribieron acá, en las oraciones, como decía, por ejemplo, la piel del papá de Pedro es blanca, coma, su nariz ñata, su pelo crespo, sus labios delgados y su cuerpo grueso. Es puesto, ¿no es cierto? Al final he puesto el conector I, pero no está repetido. La nariz del papá de Pedro es ñata, el pelo del papá de Pedro es lacio o crespo, los labios del papá de Pedro son gruesos. O sea, eso hicimos en las oraciones. Ahora quiero que ustedes redacten en texto, poniendo la coma y los conectores. Luego reviso, leo y veo que me agrade, que me guste, que no esté muy repetido. ¿Entendido? Esa actividad vamos a realizar. Leemos en parejas el siguiente texto y formulamos 3 preguntas cuyas respuestas estén en el mismo texto. Son actividades del texto. ¿Qué son los sustantivos y qué son los adjetivos? Vamos a retroceder al 3er grado. Ahí aprendimos lo que son los sustantivos. ¿Qué son los sustantivos? Son todas las palabras, toditas las palabras, que nombran a las personas, a los animales y a las cosas. Esos son los sustantivos. O sea, miles de palabras, millones de palabras que nombran a personas, animales y cosas. Por ejemplo, las personas. Niño, persona, ¿no es cierto? Joselito, persona. María, persona. Esteban, persona. Dayana, persona. Niña, persona. Mujer, persona. Doctora, persona, ¿no es cierto? Esos son los sustantivos. Nombran a personas. Animales, hablemos. Vamos a ver. Perro, animal. ¿Ya? Peluca, nombre de persona, animal. Oso, animal. Vamos a ver. El nombre de un gato, Mimi, animal. El nombre de un caballo, Alazán, animal, ¿no es cierto? Caballo, tigre. Es decir, tenemos nombres propios y tenemos nombres que nombran en común, pero nombran a personas, animales y cosas. Y cosas, por ejemplo, cartera, esfero, cuaderno, escuela, Cuenca, Ecuador. Esos son cosas, ¿cierto? Nombran a personas, ¿ya? Hospital, tren, bus, son cosas. Entonces, por eso digo, ¿qué son los sustantivos? Los sustantivos son las palabras que nombran a las personas, a los animales
y a las cosas. Pero también tenemos los adjetivos. También aprendimos en tercero. ¿Qué es el adjetivo? Es aquello que le da una cualidad al sustantivo. Si yo le digo niño, es el sustantivo. Le digo este niño es bueno. Ah, estoy diciendo que es bueno. Niño malo, malo. Niño flaco. ¿Ah? Niño gordo. Entonces, esas son las cualidades, ¿sí? Si yo digo, por ejemplo, profesor, y le pongo cualidades al profesor, ¿ah? ¿Qué cualidades puedo decir? Profesor, ustedes dicen bueno, puede ser malo, puede ser odioso, o sea, todo lo que podamos decir de una persona se llama adjetivo. Esa cualidad que estamos dando se llama adjetivo. Entonces, hay un fragmento en que vamos a leer nosotros, ¿ya? Que dice, por ejemplo, sustantivos de adjetivos. Es una lengua, en una lengua las palabras se clasifican teniendo en cuenta diferentes criterios. Uno de estos criterios es el sentido o significado que transmiten. Así tenemos a los sustantivos, que son las palabras que nombran a personas, animales y cosas, lugares, sensaciones e instituciones. Y las palabras que nombran las cualidades de estos sustantivos se llaman adjetivos. Mire, entonces ahí tenemos ejemplo, ojos negros. Los ojos es el sustantivo porque está nombrando una cosa. Y lo negro es el adjetivo porque está dándole la cualidad del color de los ojos. ¿Sí? ¿Ya? Entonces el uno es sustantivo y el otro es adjetivo. Vamos a hacer un ejercicio con los sustantivos y los adjetivos. ¿Ya? Y vamos a poner, por ejemplo, yo digo una nariz. Póngale un adjetivo. ¿Qué puedo decir? Nariz grande. Yo tengo una nariz grande, ¿no es cierto? Nariz grande, podemos. Hay otros que son ñatos, nariz pequeña, ¿ya? Puedo darle. Eso, nariz es una cosa, una parte del cuerpo humano es una cosa. Y el decir grande es una cualidad, es un adjetivo. ¿Entendido? Ahora, por ejemplo, yo digo gordo. Mono gordo. ¿Gordo qué es? Es la cualidad, es el adjetivo. ¿Y mono qué es? Es el sustantivo. ¿Por qué? Porque está nombrando a quién. A un animal, ¿no es cierto? Está nombrando a un animal. Muy bien. Entonces, miren, el momento que hacemos una descripción, nosotros utilizamos un sustantivo y utilizamos un adjetivo, ¿ya? Vamos a hacer ese trabajito, por favor, el día de hoy y vamos a ver, ir comprendiendo lo que son los sustantivos, lo que son los adjetivos y lo importante es que nosotros podamos utilizar para describir a una persona o un animal, ¿sí? Los sustantivos pueden ser propios, pueden ser comunes, eso lo veremos después. Hoy vamos entonces a ver únicamente esto de aquí, ¿sí? Vamos a ver lo que se relaciona únicamente a la descripción, pero vamos a describir el día de hoy un animal, ¿sí? Y también vamos a describir una cosa, utilizando sustantivos, utilizando adjetivos, pero más que nada vamos a reescribir, ¿sí? Un texto relacionado a las oraciones que nosotros hacemos cuando describimos a una persona. Entonces, de las oraciones vamos a transformarla en texto y vamos a describir de una mejor manera. Por ejemplo, yo voy a describirle, ya no voy a decir, el tucán tiene un pico largo, el tucán tiene ojos azules, el tucán tiene una cabeza pequeña, el tucán tiene plumas de colores, el tucán tiene dos patas. Si ven cómo he repetido yo el tucán, el tucán, el tucán. En cambio, puedo describirle de la siguiente manera. El tucán es un ave que vive en el oriente, cuyo pico es muy largo y de color negro. ¿Sí? Su cabeza es pequeña, tiene ojos grandes y su plumaje es de muchos colores. ¿Le he descrito al animal? Claro, le he pintado y no he repetido tantas veces el tucán, el tucán, el tucán, ¿no es cierto? De igual manera puedo decirle yo a este animalito de acá. Voy a poner aquí. ¿Qué le puedo decir? Este es un piquero de patas azules.
Perdón. Vive, entonces le describo yo. El piquero de patas azules es un ave que vive ¿dónde? En Galápagos. Acuérdense ustedes, en segundo contamos un cuento del piquero de patas azules. Entonces vive en Galápagos, en las Islas Galápagos. Ahí está ya, estoy pintándole, ¿no es cierto? La parte donde vive. ¿Ya? Tiene un cuerpo de plumaje negro, un pecho colorado y un pico azul. Y es muy, le puedo dar una característica, y es muy amigable con los turistas que llegan a visitarle. ¿Ya? Acá la característica de él puedo decir que es un ave que todas las mañanas hace bulla, ¿cierto? Y así puedo decir. Lo mismo puedo decir de las personas. Vamos a ver si yo describo a una persona para que ustedes lo tengan. Ya no con el papá de Pedro. Vamos a verle, voy a describirle a un doctor. ¿Ya? Voy a pintarle al doctor con palabras. Entonces voy a decir, vamos a ponerle un nombre primerito. El doctor Juan Pérez trabaja en el centro de salud. Es un hombre muy bueno que ayuda a la gente pobre. Es alto, cabello negro, ojos azules, piel blanca y le gusta vestirse siempre de blanco. ¿Sí ven? Entonces le he hecho una descripción de lo que es el doctor. Le he pintado. Eso quiero. ¿Qué he utilizado ahí? ¿Qué es lo que he utilizado? Los sustantivos. ¿Qué son los sustantivos? Las palabras que nombran a las personas, a los animales y a las cosas. Y ahora, ¿qué son los adjetivos? Son las palabras que le dan la cualidad, que le dicen cómo es. El rato que hablé del doctor, le dije que él tiene, que es muy alto, ¿no es cierto? Que tiene unos ojos azules, que tiene una piel blanca, que es muy gordo, y también le dije que su ropa es de color blanco. Entonces, miren, esas son las cualidades, ¿correcto? Espero que esto les haya servido para ir desarrollando más en lenguaje en la descripción que estamos aprendiendo. Gracias, niños.